Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo universitario que se transmite gracias a lo que pagan los de impuestos los habitantes de este país, y tenemos el privilegio de tener hoy con nosotros a quien ha beneficiado enormemente a Economía y Sociedad, que es lo más que puedo decir. Don Gerardo Corrales es un admirado por mí, economista de este país. Don Gerardo, ¿cómo cayó usted en esto de educar financieramente a la gente de este país? Bueno, don Juan Rafael, muchas gracias de nuevo por la oportunidad de estar aquí en Economía y Sociedad. Siempre es un placer regresar a la alma mater. Pues yo estuve en finanzas casi toda mi vida, 30 años, y me di cuenta de la ausencia de educación financiera que tiene la mayoría del pueblo costarricense, y eso en pleno siglo XXI tiene consecuencias pues severas, en el sentido de que tomar decisiones poco informadas, sobre todo en el campo financiero económico, puede implicar hipotecar en todo sentido la vida. La mayoría de la población costarricense lamentablemente no ha recibido una información básica, financiera, económica, y eso hace que a la hora de tomar decisiones lo hagan en función de lo que decimos un flujo de caja. ¿Cuánto me cuesta tal cosa? ¿Cuánto es lo que tengo que pagar por mes? Bueno, yo calculo que con mi salario me alcanza o no me alcanza. No tiene la capacidad de saber cuál es la tasa interna de retorno o la tasa de interés que le están cobrando sobre ese gasto, y al final termina pagando ese artículo 2, 3 veces más su valor por concepto de intereses. Entonces, motivado con ese tema y en vista de que estamos en la cuarta revolución tecnológica, sobre todo con la gran facilidad que hay hoy de redes sociales, pues decidí montar este programa que se llama Economía Hoy, democratizando la educación financiera en todas las redes sociales. Es un programa gratuito. Tal vez, don Gerardo, por favor, sea explícito en cómo se ingresa en las distintas redes sociales, porque por lo menos a mí, una red social que es más o menos una aplicación que es la única que uso. Yo no soy de redes sociales, Dios me libre, toco madera, aquí esto no es de madera, pero no importa. Me dan la oportunidad de escucharlo, pero la audiencia esperemos que tenga mucha gente más joven y más vieja que yo, también hay gente más vieja que yo. Entonces, por favor, cuéntenos cómo ingresan, en cuáles está y cómo ingresan. Sí, quizás una de las redes de más antigüedad es la que estableció Mark Zuckerberg, reconocido emprendedor en los Estados Unidos, que se llama Facebook. Y después fuimos ampliando un poco la cobertura, porque algunos clientes, seguidores decían, mira, yo no uso Facebook, uso YouTube. Subimos también el programa YouTube. También hay otra red que se llama HoyX, que la compró Elon Musk. Realmente es Twitter, lo que se conocía como Twitter. LinkedIn también la tenemos ahí. Simplemente lo que hay que hacer es poner el nombre, Economía Hoy, y con eso el buscador de Google le ofrece las distintas opciones al usuario para que pueda entrar. Por dicha tenemos ya más de 70,000 seguidores. Todas las semanas estamos publicando temas y un poco motivados por lo que le decía, la gran necesidad que hay en el país, y yo diría en Latinoamérica. Hay un estudio de la OCDE que demuestra que solo un 25% de la población latinoamericana
tiene conocimientos financieros básicos. Y eso hace entonces que no importa lo que vaya a hacer la persona, ingeniero, economista, agricultor, futbolista, sacerdote, todos nos vemos enfrentados a problemas financieros, tasas de interés, tipos de cambio, presupuestos, ingresos, gastos, déficit, superávit, tarjetas de crédito, y al final a usted lo mandan a la guerra sin la formación financiera económica básica y termina la peor consecuencia, sobreendeudado. La mayoría de los hogares costarricenses tienen niveles de endeudamiento superiores el servicio de la deuda al 50% de los ingresos que reciben periódicamente. Entonces imagínense lo que es tener que dedicar todos los meses más del 50% del ingreso neto de cargas sociales e impuestos a pagar amortizaciones, a pagar intereses de la deuda. Eso hace que haya problemas de estrés, de angustia, de violencia doméstica, problemas de acudir lamentablemente a fuentes de financiamiento no oficiales. Cuando yo llamo fuentes de financiamiento oficiales, me refiero al sistema financiero formal. El sistema financiero formal está constituido por los bancos del Estado, por el Banco Popular, por los bancos privados, las cooperativas y las mutuales, pero hay otras entidades que no son oficiales, que no son formales. Digamos, las menos violentas, los almacenes de línea blanca, pero también ojalá que no se acuda, pero lamentablemente cada vez más costarricenses terminan en los préstamos gota a gota, en donde los medios de cobro no son nada amigables. No le pedimos garantía, lo único que le pedimos es una fotografía de su familia para que cuando usted se atrase con los cobros que son diarios, pues nosotros sabemos quién es su esposa, quiénes son sus hijos, y te empiezan con una persecución, incluso violenta, para que se ponga al día las deudas. Y todo esto sucede por la falta de conocimiento financiero. Vamos a pedirle, don Gerardo, al canal que nos invite a ir al segundo segmento, pero muy brevemente voy a decir de mi ignorancia. Cuando don Miguel Ángel y don Ronulfo crearon el segundo pilar de pensiones, había que tomar alguna decisión, y yo tomé la decisión después de estudiar nada. Yo me acordé de que había un banco que estaba apoyando a Economía y Sociedad, y entonces mis fondos están en ese banco. Por esa razón, regresamos. Continuamos, amigas y amigos, hablando de este propósito de que seguramente en una vida anterior, y espero que no se ofenda porque yo lo diga así, en una vida anterior don Gerardo fue un gran maestro, pero maestro de maestros, así como esos de las civilizaciones previas, y entonces se reunía en el ágora o donde fuera y enseñaba a los discípulos, y una vez que tuvo la posibilidad de hacerlo, lo está haciendo, y lo está haciendo con gran beneficio. Yo aprendo mucho de escucharlo. Ahora con los problemas del sistema financiero, los dos que se dieron, ¿qué habría entendido yo si don Gerardo no hubiera explicado? Por favor, don Gerardo. Sí, este tema económico-financiero trasciende el ámbito privado, también cubre la parte pública. Y lo digo porque recientemente, como es acorde con la Constitución Política, se presentó el presupuesto nacional. El gobierno central le presentó a la Asamblea Legislativa un presupuesto de gastos de 12.370 miles de millones de colones. Repito la cifra, 12.370 miles de millones de colones.
que dividido entre el tipo de cambio, digamos de hoy, 520 colones por dólar, nos da más o menos 24.000 millones de dólares, es lo que el gobierno central planea gastar en el año 2025. Eso representa más o menos el 24% del Producto Interno Bruto. Producto Interno Bruto es el valor de los bienes y servicios que se producen en una economía anualmente. Ya en Costa Rica más o menos son 100.000 millones de dólares. Entonces, si decimos que el presupuesto del gobierno son 24.000 millones, la relación es 24%. Pero, precisamente... Don Gerardo, déjeme hacerle una interrupción. Vean que dijo 24% del Producto Interno Bruto y más o menos, puede ser que lo diga después, pero más o menos se recaudan en impuestos por ahí del 14% o un poquito más si se incluyen otros cobros, con lo cual es absolutamente cierto y no es la voluntad de quien ocupe la cartera de Hacienda el endeudar al país cada vez más. Es decir, cuando yo digo que se paga, es que no sé si hoy tuve chance de decirlo todo, pero se paga con los impuestos que pagan los habitantes de este país, más lo que el ministro de Hacienda puede endeudarse, es que es cierto y hay que decirlo, y aunque yo no hago ni con la claridad suya, ni con la profundidad, porque usted tuvo, creo que a Mendoza como profesor de contabilidad y yo no lo tuve. Entonces, mi contabilidad es muy deficiente, pero quería hacer ese paréntesis porque efectivamente lo que yo digo es cierto. Me río porque se me adelantó. Iba a eso. El desbalance financiero que tenemos, repito, trasciende el ámbito privado. Parte del gran problema que tenemos en el sector público es ese, de que el gobierno tiene 24% de gastos y sus ingresos, básicamente por impuestos, alcanzan el 14% del Producto Interno Bruto. O sea, el tamaño del hueco, del abismo fiscal financiero que tenemos todos los años es de 10 puntos del Producto Interno Bruto. Y si decimos que el Producto Interno Bruto son 100.000 millones de dólares, don Nogui Acosta tiene que ir a buscar, y quien quiera que llegue ahora en el 2026, pero también don Elian y todos los demás para atrás. Helio Fallas. Su profesor, don Helio Fallas, y su profesor, en paz descanse, Francisco de Paula Gutiérrez, más don Federico Vargas y todos ellos igual. Sí, entonces el problema nuestro es bien serio porque hay un hueco de 10.000 millones de dólares compuestos 5.000 millones de intereses y 5.000 millones de amortización, provenientes de una deuda acumulada, como usted dice, de los gobiernos pasados, del 2007 para acá, de 56.000 millones de dólares, solamente a nivel del gobierno central. Si le metemos la deuda de las entidades autónomas, el ICE, Recope, la Caja, estamos ya cerca de 66.000 millones de dólares. Y entonces, claro, los costarricenses, pues nos interesa el resultado, que por cierto, goleamos a la Liga Deportiva Alajuelense, eso es bien importante, el sábado, Saprissa la Liga, pero no estamos conscientes del gran problema financiero que tiene el país. Y entonces, como usted dice, ante ese presupuesto desbalanceado, se está violando el artículo 178 de la Constitución Política, que dice que en ningún momento los gastos presupuestos deben superar los ingresos ordinarios. Y desde el año 2007 se viene haciendo, ¿cómo? Precisamente lo que usted decía, sacando la tarjeta de crédito y endeudándonos. O sea, estamos hipotecando el futuro de las nuevas generaciones simplemente por problemas financieros y por no implementar una buena práctica de finanzas en el sentido de aprobar presupuestos nacionales equilibrados. Pues Elena, su nieta, tendrá mucho que pagar de lo que usted como cohorte, no usted en lo particular, sino la cohorte suya, la previa y la posterior y todas las demás, le dejaron
de deuda. Bueno, el expresidente Sanguinetti de Uruguay vino a Costa Rica hace algunos años y dijo, donde quiera que haya un costarricense, hay paz, hay democracia, hay libertad. Pero ahora la gente, la chota costarricense le agrega, y hay un color morado, hay un Hyundai y hay $10,000 por costarricense, ¿verdad?, de deuda pública. Eso es más o menos lo que nosotros a nivel individual, aparte de los intereses de nuestra deuda de tarjetas, de la hipoteca de la casa, de la prenda del vehículo, adicionalmente cada costarricense está debiendo cerca de $10,000 por persona. Eso es un problema nacional y yo creo que lamentablemente no hay conciencia, precisamente por la falta de conocimiento financiero, del impacto, la magnitud que esto tiene hacia futuro, hipotecando el bienestar de las nuevas generaciones. Sobre eso, y yo sé que ese no es el tema de educación financiera, pero cuando en Ochomogo la línea del tren casi se cae al guindo, una de las posibilidades sería, bueno, ¿y por qué no vienen y lo reparan ipso facto? Bueno, porque todo eso cuesta. En primer lugar, la tecnología no está así como para que en un fin de semana lo arreglen, van a tardar meses, pero aún así ni el canal en el siguiente y último segmento podrá arreglarlo. No hay dinero y no hay tecnología, y la tecnología no alcanza para un fin de semana, pero regresamos. Los saludamos, amigas y amigos, otra vez con la presencia de don Gerardo y le pedimos que continúe con esta cruzada, porque es una cruzada de educación financiera. Y tal vez déjenme decir una cosita breve. Vean que si ustedes les sobró un dinerito y por ahí lo tienen, en educación financiera les dicen qué hacer y qué no hacer. No les dicen exactamente los detalles, pero sí les dicen qué cosas, básicamente qué cosas no deben hacer. Y si ustedes se endeudan también, excepto si se endeudan como país, porque esa parte no es parte de la educación financiera, eso es irse a vivir a Islandia o alguna cosa así. Por favor, don Gerardo. Pues sí, este programa de economía hoy, su lema lo dice, democratizando la educación financiera, porque está demostrado que decisiones financieras sin tener la información correcta tiene implicaciones. Ya decíamos una, que es el sobreendeudamiento de los hogares costarricenses, pero la otra implicación económica importante que se tiene es que no se ahorra lo suficiente, y al tener escasez de ahorro, como es el caso de Costa Rica y de la mayoría de las economías latinoamericanas, no se invierte, no hay recursos para invertir. Y al no haber inversión, en vista del enfoque keynesiano, ¿verdad?, la demanda agregada no aumenta y por lo tanto el crecimiento económico no es el que este país debería tener, que de acuerdo con don Eduardo Lizano, el gran maestro, nos decía que Costa Rica, para alcanzar en los próximos 20 años niveles de ingresos de países desarrollados, deberíamos crecer por año 6% consecutivo. Y lo que estamos creciendo, si sacamos las zonas francas, que es el sector más dinámico, el régimen definitivo, o sea, el que paga impuestos, lo que crece es 3%. O sea, insuficiente. Bien, entonces, ejemplos diarios de cómo es que nosotros, al no tener la educación financiera, nos vemos enfrentados. ¿Me endeudo en colones o me endeudo en dólares? Son preguntas que normalmente la gente hace y se cuestiona. En segundo lugar, cuando voy a tomar un crédito, ¿lo hago a tasa de interés variable o lo hago a tasa de interés fija? Y si lo tomo a tasa de interés variable, ¿qué tasa de interés de referencia voy a utilizar? ¿La tasa básica pasiva o la tasa TRI, que llaman ahora? O si es en dólares,
utilizo como referencia la tasa prime rate o utilizo como referencia la tasa SOFR. ¿Dónde pongo la plata? ¿Dónde invierto? ¿En una cooperativa de ahorro y crédito? ¿En una mutual? ¿En un banco privado? ¿En una financiera? ¿En un banco del Estado? ¿Dónde me pagan más? ¿Dónde hay más liquidez? ¿Qué es la liquidez del dinero? ¿Dónde es mayor el riesgo de no pago? ¿Cómo son las razones de rentabilidad de un banco o de una entidad financiera? ¿Cómo calculo la eficiencia operativa? O sea, de los ingresos que recibe un banco, ¿cuánto se le va en gastos administrativos operativos? Es más ineficiente, por lo tanto, menos rentable, menos utilidad. Y ni qué decir, por ejemplo, cómo es la suficiencia patrimonial de una entidad financiera. Es clave ese concepto. La suficiencia patrimonial lo que hace es comparar la plata que han puesto los dueños de la entidad respecto a todas las inversiones. Entre mayor sea el compromiso de los socios, menor es el riesgo que muestra la entidad financiera. Y de acuerdo con mi experiencia, como un aporte, y lo discutimos en el programa, las empresas, las entidades no quiebran por solvencia. Yo puedo tener terrenos, puedo tener propiedades, puedo tener edificios, pero si los salgo a vender y no se vende, yo no tengo plata en la caja, en la bolsa, para poder pagar proveedores, para poder pagar planillas. Por eso las compañías en el mundo quiebran no por solvencia, sino por problemas de liquidez. Y la liquidez se refiere a la facilidad con que yo puedo convertir un activo, esta mesa, esa silla, una propiedad, un terreno, en cash, en dinero constante y sonante. Por eso los gringos tienen una frase muy famosa que dice, cash is king. El efectivo es rey. Cuando usted tiene efectivo, puede estar tranquilo, porque puede seguir con su día a día. Es lo que se llama el capital de trabajo, o técnicamente el activo circulante. Es la plata que yo tengo disponible para hacerle frente a mis obligaciones, o bien, si yo tengo cash, si tengo efectivo, y hay oportunidades de venta, yo le puedo decir a quien está vendiendo, mire, yo le compro, pero no hace precio, hágame un descuento, porque yo le pago de contado, no tengo que ir a esperar no sé cuánto tiempo a que el banco me apruebe un crédito, yo tengo el efectivo constante y sonante. ¿Ve? Ese tipo de términos o ese tipo de educación es la que lamentablemente en nuestras escuelas, en nuestros colegios, no se da. Tenemos el caso ya de Colombia, el caso de México, el caso de Perú, que han incorporado dentro de los programas educativos de primaria, secundaria y universitaria la formación financiera básica. Ese es mi ideal. Hoy, pues economía hoy es un granito en un desierto, una gota de agua en un desierto. Yo creo que las superintendencias, el Banco Central, el CONACYT, debería obligar a todas las entidades financieras que tengan sus programas financieros básicos. Y antes de que alguien tome un préstamo o que deposite en una cuenta corriente, en una cuenta de ahorro, en un certificado, en un fondo de inversión, en un fondo de pensión, lo obligue, como en el caso de la licencia para conducir, a hacer un examen teórico. Hágame un examen teórico, aquí está el librito, estúdiese este ABC, los 10 mandamientos de las finanzas básicas, para que usted pueda conducir en su vida su situación financiera de manera responsable, para evitar que la gente termine pagando las consecuencias, ya sea que le rematen la casa, le quiten el carro, o que, pues lamentablemente también haya actos violentos contra la integridad física del deudor o de sus familiares, porque simplemente no pagó una deuda. Pues déjenme decir dos cosas. Una, que Gerardo Corrales es un héroe. ¿Y por qué lo digo? Porque es el único banquero en Costa Rica, y ojalá no haya más, que su institución tuvo una corrida financiera, y él y la institución y los que tenían fondos en esa institución sobrevivieron. Eso se dice, está en la historia, pero la mayor parte de los casos no es así. Bueno,
esa institución tuvo la rentabilidad más grande de todas las instituciones financieras de Costa Rica. Su último comentario, don Gerardo, que ya bueno, es también tema de educación financiera. Lamentablemente, ninguna entidad que ha sido intervenida por la superintendencia, en Centroamérica incluso, se ha salvado. Veamos los casos recientes de COPE Servidores y de Decifin, en donde los depositantes de más de 6 millones de colones, que es lo que está garantizado, van a recuperar, si acaso, un 50% del monto de sus ahorros. Y eso es muy cruel. O sea, realmente duele mucho cuando por toda una vida se pasa trabajando para tener un ahorro, para una pensión, para gastos médicos, y de repente, por negligencia o por comportamientos no respetables, un tercero se consumió esos recursos y terminan pagando los platos rotos un montón de familias y de depositantes inocentes que perdieron, en el mejor de los casos, el 50% de sus ahorros. De nuevo agradecemos a don Gerardo, y a las amigas y amigos les decimos que no pongan el dinero donde no deben, porque luego la superintendencia no tiene varita mágica y no puede hacer de este vaso llenarlo de dinero, de manera que lo que pasa, pasa. ¿Por qué pusieron el dinero donde no debían? Los invitamos a que se queden con los espléndidos programas de 15 UCR.